¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a La Nocturna. Yo soy Marco Antonio Espinosa. Quédense conmigo. Hoy tendremos doble tema. Primeramente, el Padre y el Hijo. Hacemos una pausita con música. Y el segundo tema, hoy un doblete, la cultura de la música. Quédense, bienvenidos y crucemos los dedos para que Facebook Live no nos vaya a silenciar por derechos de autor. Arrancamos. Esto es La Nocturna Radio TV. Bueno amigos, pues ya estamos de regreso. Yo soy Marco Antonio, Master M. Estás en La Nocturna Radio TV. Hoy tenemos, recuerden, doblete. El primer tema es Padre e Hijo. Recuerden que este es un programa de reflexión. Antes mencionarles que arrancamos el programa con Tuxedo Moon. Tuxedo Moon, una banda estadounidense. Esta rola de 1978, No Tears. Tuxedo Moon es una banda de culto estadounidense. Por ahí algún día pondremos algo interesante, todo un álbum de Tuxedo Moon. Bueno, vamos a empezar con el programa. Recuerden que no tengo la verdad absoluta. El disclaimer de siempre es: cada cabeza es un mundo. No pretendo tener la verdad única. Reconozco que cada cabeza es un mundo, por lo tanto, hay tantas verdades como tantos seres pensantes. Dicho esto, podemos arrancar el programa. Un saludo ya para Elba. Elba, ¿cómo estás? Bienvenida al programa. Bueno, pues vamos a arrancar el primer tema. Cuando la hora indica las 9:39, estamos transmitiendo desde Tijuana, México, hora del Pacífico.
padre e hijo. ¿Por qué voy a hablar de este tema? No es la primera vez que comento acerca de lo que yo considero la relación de un padre con su hijo, la ausencia del padre, o igualmente uno puede tener un padre en casa, pero tenerlo totalmente ausente. Créanme que yo he conocido familias donde pareciera la familia perfecta, pero el joven, el niño, pues no tiene la atención ni el calor de la familia. Y finalmente, pues pareciera que no tuvieran un padre cerca. Y bueno, yo ya les he comentado que yo nunca tuve un padre cerca. Mas, sin embargo, yo crecí con una madre que siempre estuvo al pendiente, que fue la que proveó, que fue la que me dio para educar, para que yo estudiara, que me impulsó en mi camino de la vida. Mi madre fue padre y madre. Pero eso no quiere decir que yo no haya tenido un padre. Yo siempre he conocido a mi padre. Pero bueno, ¿a qué viene hoy el tema? Voy a platicarles. Hace un par de horas vi en YouTube un programa. Es un youtuber que recorre el país y es el concepto de los sonideros, que en el centro del país es importante, acá en Tijuana no tanto, pero las empresas sonideras, estamos hablando de un negocio familiar o un negocio de amigos, donde heredan una tradición y fueron a entrevistar a un niño que es sonidero. Es de la cultura popular, amigos, y es muy fuerte en Ciudad de México, en todo el centro y centro de México. Grandes espectáculos sonideros, incluso tiene mejor equipo que artistas estadounidenses. Créanme, es bien interesante la cultura popular en México. Y bueno, entrevistaron a un niño que tiene 9 años y tiene su equipo pequeño de sonido, porque es una familia humilde. Y el abuelo es sonidero, el padre del niño es sonidero y los dos niños son sonideros. Y algo bien interesante, cuando fueron a entrevistarlos, la cultura popular la gente que está rodeada de toda esta cultura. Es algo bien interesante, amigo, porque siempre se trata de compartir. Ahí no cabe el egoísmo. No quiere decir que todas las familias, bueno, habrá detalles, cuestiones, pero siempre se abren las puertas con amor a los otros, a quien va a entrevistarlos. Y cuando este niño dijo que quería ser un sonidero como su padre o como su abuelo, el padre, muy orgulloso de su niño, haciendo el huepa, que es algo muy conocido por allá, la cumbia con huepa, donde bailan miles de personas, bueno, acuden miles de personas, incluso en un evento, y es algo que a mí me ha gustado mucho conocer de la cultura popular. Bueno, finalmente el niño empezó a hablar en el micrófono, como hacen toda esta conducción de la cumbia, huepa, etcétera. Un niño de 9 años, y que le pregunta el entrevistador que si él, bueno, va a seguir los pasos de su padre. Por supuesto que el padre, muy orgulloso, le dice al hijo: hijo, tú tienes que estudiar. Si tú no estudias, tú puedes estudiar la carrera que tú quieras, pero quiero que tú vayas a la escuela, porque mi padre no pudo ir y yo no pude ir. Y yo quiero que tengas un estudio, hijo. Yo quiero que te recibas de algo, que disfrutes el camino del aprendizaje. Y a mí se me enchinó la piel, amigos, porque incluso salió el abuelo y dijo: no, le vamos a quitar los aparatos si él no estudia, porque es un niño de 9 años y otro de 11 que probablemente decidan dedicarse a la música y ya no pisar un aula. Pero el padre, con todo ese amor, diciéndole: yo no pude estudiar, hijo, y yo quiero que tú sí estudies, y que tú vayas a la secundaria, y que vayas a la preparatoria, y que te prepares para ir a una universidad. A mí se me enchinó la piel, amigos, porque
yo nunca tuve a un padre que me abrazara de esa manera, que me viera a los ojos con ese orgullo. A mí se me enchinó la piel. Y el abuelo les decía a los niños, si no estudian, les vamos a quitar los aparatos. Pueden tener y hacer música y compartir la experiencia, seguir como sonideros, pero lo más importante es que ustedes vayan a la escuela, lo que nosotros no hicimos. Y los niños muy conscientes de eso, orgullosos también del padre y del abuelo, y se abrazaron y el padre empezó a llorar. El sonidero, el hombre rudo, empezó a llorar, se le quebró la voz y dijo que lo más grande que él tenía como padre eran sus dos hijos. Obviamente, pues, para alguien que no ha tenido la experiencia de tener un padre que le diga algo, que lo lleve, que lo conduzca o que le dé un aliento, que le dé un afecto. Cuando alguien no tiene eso, pues los parámetros son otros, porque finalmente al no tenerlo no lo puedes comparar. Pero cuando vi esta imagen y esta fotografía final, donde los niños dicen, sí, yo voy a estudiar, y el padre les dice, pueden ser abogados, pueden ser ingenieros, incluso de sonido, de audio. Y le dice el abuelo, se gana muy bien como ingeniero de audio. Pueden ser abogados, médicos, pero vayan a la escuela, hijo. Obviamente no lo decían con estas palabras. El caló es más de la gente de popular, pues. Con un léxico un poco más suelto, con un léxico soez y cotorrón. Pero finalmente muy enternecedor, amigos, muy enternecedor. Cuando alguien pregúntense, muchos hemos crecido sin un padre a un lado, porque no sé si haya por ahí estudios, debe haber estudios, algunas cuestiones que hablan acerca de la realidad de muchos jóvenes que crecen sin el padre, sin la figura paternal. Hay otros que crecen sin la figura ni paternal ni maternal. Entonces, bueno, finalmente no hay la familia. Por ahí dicen que la familia ideal o completa o perfecta sería tener un padre y una madre. Pero hay niños que crecen sin conocer a sus padres, que están en orfanatorios. Pero a yo no puedo imaginar. Yo no tengo un parámetro pero puedo yo sentir algo cuando veo una imagen como esa. Al yo no haber tenido un padre, pues no sé qué se siente eso. Pero sí puedo apreciar una familia como esta, donde el padre tiene un cariño por sus hijos y que además les está enseñando, los está inspirando. Y yo no he escuchado, rara vez, podríamos mencionar, habrá padres que le digan a sus hijos, hijo, no estudies, eso es perder el tiempo. No, si no te gusta la escuela, no vayas, hijo. Ayúdame. Claro que puede haber. Hay pueblos donde los padres, y aquí rápidamente, amigos, les voy a platicar una anécdota que yo viví cuando estuve en Monterrey, Nuevo León. Yo viví 5 años en Monterrey, del 2001 al 2006, 2007, 2006. Y yo recorrí el estado de Nuevo León, gracias. Los regios son muy abiertos. Mi experiencia, yo no puedo decir otra cosa. Recibí apoyo, bienvenida, son hospitalarios y me apoyaban, me acomodaron para que yo diera talleres y estuviera en obras de teatro, etcétera. Y cuando ya estuve en Conarte, apoyado por gente de Monterrey, gente de teatro, que me dijeron, él puede dar talleres, fui y recorrí el estado y fui a un poblado que se llama Lampazos de Naranjo y fui a dar un taller en una escuela primaria. Cuando yo llegué, amigos, yo no sabía qué iba a ocurrir. Yo sabía que había una maestra, una directora de escuela que quería recibir a alguien, un tallerista, para que
trabajara con los niños, para que les enseñara teatro, finalmente para poder expresarse ellos. Pero yo no sabía lo que conllevaba todo el estar ahí. Y estuve a punto de ser secuestrado. Algunos dirán, a lo mejor te querían asustar nada más, pero los varones, los padres de estos niños, y no estoy diciendo que todos, pero los padres no querían que un foráneo les diera un taller de expresión corporal, un taller de teatro, porque pensaban que eso era una pérdida de tiempo. Ellos decían, terminan su escuela y se regresan a casa a trabajar en el rancho. Y no lo miraban bien. No miraban bien que uno diera un taller y finalmente hicieron un boicot. Estos varones no fueron a la presentación final, solo llegaron las mamás y todo, había una tensión y un silencio. Yo no sabía todo lo que ocurría, pero en una ocasión, saliendo del hotel, había un hotel, solo un hotel ahí, pequeño, rumbo a la escuela, unos hombres a caballo me empezaron a hostigar. Y yo corrí, ¿qué más hacía? Corrí, dije, voy, corro y me meto allá. Finalmente me siguieron. Tuve mucha suerte, amigos, porque el caballo estaba nervioso. Entonces uno de los caballos estaba tan inquieto que tuvo que detenerse el cabalgante y el otro se metió a eso sí, había un depósito donde venden cervezas. Y yo dije, pues arranco al depósito y como que voy a comprar algo. Pero los caballos estaban nerviosos y tuvieron que detenerse. Y uno de los caballos empezó casi a tumbar al tipo. Yo aproveché en ese momento para casi correr. Y dije, tengo que llegar al hotel, tengo que llegar. Y me metí entre unas casas y llegué al hotel. No acabó el asunto ahí. Fueron a buscarme y 2 horas estaban rondando los caballos afuera del hotel. Al día siguiente llevaron una patrulla para que a mí me llevara a dar la clase. Y había una sola patrulla en el pueblo. Entonces, ¿a qué viene esto? Que no siempre los padres tienen esa apertura y esa visión, como este padre que les digo, sonidero, que le dice a sus hijos, sigan el camino de su papá, sí, si les gusta la música, sí, hasta yo, incluso les han dado aparatos. Y no crean que son aparatos costosos, una pequeña lucecita, una bocina mal hecha, pero con lo poco que han podido, les han dado ese amor. Pero cuando el abuelo les dice, pero les vamos a quitar los aparatos si no tienen buenas calificaciones. Y los niños, con una reflexión en su rostro y con un orgullo de sus padres, ¿cómo no se va a conmover uno? La relación de padre e hijo es diferente en cada caso. Estoy hablando de personas que no tuvimos un padre, que sabemos quién es, pero que nunca estuvo ahí. Y cuando ves una familia donde tienen un padre que está tan orgulloso de sus hijos y de lo que les enseña, y que el padre no tiene la educación porque no fue a la escuela, quizá probablemente ni la primaria terminó, pero quiere que sus hijos vayan a un aula para que aprendan algo, para que se cultiven. Eso para mí se llama amor, inteligencia, deseos por ver a sus hijos desarrollarse, crecer, no padecer. Eso es bien interesante y hoy quise compartirles el tema en la nocturna. Vamos a hacer una pequeña pausa, amigos. Esperemos que Facebook Live no nos vaya a tumbar el programa. Vamos a cruzar los dedos. Si lo hiciera, vuelvo a subir el programa sin la música. Pero hoy quise compartir. Tenía un ensayo de teatro, se canceló. Dije, vamos a aprovechar para comunicarnos a través de la Nocturna Radio TV. Recuerden que es un programa de reflexión, de opinión, de compartir música, de pasarla un rato, y el único propósito es emplear el medio que tenemos disponibles para compartir ideas, conceptos, reflexiones en general. Bueno, vamos
con una rola de Thomas Dolby que se llama Hyperactive, esperando que Facebook Live no nos silencie. Y regresamos con el tema la cultura de la música. Tiene un catch, así que quédense conmigo. Vamos y yo regreso. Estás escuchando y viendo La Ruptura, ese es otro programa, Marco, la Nocturna Radio TV. Continuamos. Tell me about your childhood. I was hooked to a machine just to keep my mouth from spouting junk. Must have took me for a fool, cause they chucked me out of school, cause the teacher knew I had the fun. But tonight I'm on the edge, and has shut me in the fridge, because I'm burning up. I'm burning up. With the vision in my brain, and the music in my veins, and the dirty rhythm in my blood. They're messing with my heart, and they're messing with my heart, and they're messing with my heart. Won't stop messing with my heart, ripping me apart. Hyperactive when I'm small, hyperactive when I'm wrong, hyperactive when the night is young. Deep heat for the feet, rhythm of your heartbeat. Cause music of the street isn't any repertoire. It isn't any repertoire. I can reach into your horns like an itch in your headphones. You can turn it up. I'm the shape in your back room, I'm the breather on the phone, and I'm burning up. But there's one thing I must say, before they lock me up again. You'll be safer at the back. When I'm having a hyperactive when I'm small, hyperactive now I'm tall, hyperactive as the day is long. Estamos de regreso, amigos. Escuchaste a Thomas Dolby, músico inglés, con la rola Hyperactive. Estás escuchando y viendo el programa La Nocturna Radio TV con Master M, Marco Antonio Espinosa, transmitiendo a través de Facebook Live con las plataformas hermanas Wirecast, aquí en la cámara, y con los reproductores de Virtual DJ. Bueno, estuvimos hablando acerca de la relación de padre e hijo. Simplemente vino
a partir de una imagen que les comenté, una experiencia personal, lo que yo sentí, la emoción, me conmoví a ver esta familia del abuelo, el hijo, el nieto, bueno, si vamos abuelo, hijo, nieto, dependiendo de cómo lo veamos. Y pues vamos ahora con el siguiente tema. El siguiente tema es la cultura de la música. Vamos a ser breve porque es un tema que he abordado muchas veces, no es la primera vez, pero hoy quiero platicarles acerca de una experiencia cuando yo estudié cinematografía. Una de las clases que más me llenaba, o que todas me interesaron, pero una de las clases que me apasionaba era el sonido en el cine, la composición musical, el soundtrack, lo sonoro. Y un maestro nos decía algo que cuando yo lo escuché dije, pero por supuesto, cuando hacíamos nuestros ejercicios, nuestros trabajos audiovisuales, que por ahí siempre cuestionaba por qué a una obra, a una película, a un cortometraje, le llaman una obra audiovisual. ¿Por qué un videoasta realiza una obra audiovisual? Un documental es una obra audiovisual. ¿Por qué decimos primero audio? ¿Por qué empleamos primero el vocablo audio ligado a lo visual? Audiovisual y no visual, audio. Y hay hay varias teorías, pero yo siempre he pensado que nosotros los seres humanos primero escuchamos antes de ver. Recuerden, no tengo la verdad absoluta, pero yo siempre he pensado que escuchamos antes que ver. Y cuando escuchamos, tenemos una imagen interna. Pero finalmente, puede estar a debate. El maestro nos decía, hagan sus ejercicios y quiero ver cómo van a musicalizar su obra audiovisual. Bueno, dicho esto, al día siguiente, a los 2 días, cuando regresaba uno a clase, uno presentaba sus cortometrajes y todos, de alguna manera, pues poníamos la música que nos gustaba. Si eras fan de Depeche Mode, pues ponías a Depeche Mode para el gran cierre y todos, wow. Incluso una persona puso algo de los Beatles al final y alguien dijo, wow, qué genial trabajo. Uy, se me enchinó la piel con los Beatles. Y cuando nos dijo el maestro, aguas, ¿por qué poner la música que a ti te gusta? Que probablemente no le guste a todos. ¿Por qué casarte con lo que ya conoces? ¿Por qué no buscas música que no conozcas? ¿Por qué no vas en búsqueda de esta riqueza musical que hay en el mundo? ¿Por qué casarte con lo que ya tienes y te ha formado? ¿No te interesaría conocer música de la India? ¿No te interesaría conocer música de Egipto, del África, rusa? Hay tanta música maravillosa en todo el mundo, ya sea experimental, estamos hablando de la cultura de la música. Habrá géneros que no nos laten o no nos llena algo, no nos dice algo, o igual hasta rechazamos algún tipo de música. Porque los seres humanos finalmente tenemos prejuicios. La música es inmediata, nos toca o no nos toca. Y es una cuestión también cultural, pero podemos afinar nuestro oído, ir en búsqueda de esas obras maravillosas. Si me gusta a mí un género, no debo estar cerrado a que hay más música por descubrir. Y que hay música buena y mala, eso está en debate. Esto se puede cuestionar. A lo mejor hay música compleja y rica, y habrá música muy pobre y elemental. Pero lo hace bueno, lo hace malo, habrá gustos también. Finalmente, poder disfrutar una pieza musical o una rola o una canción popular o toda una obra clásica, Mozart, Tchaikovsky,
disfrutar y llenarte de eso. Finalmente son herramientas que tú vas a tener y va a ampliar tu sensibilidad. Y cuando tengas que hacer un cortometraje, una película, no saques de tu cajón la música que ya tienes, que ya has amado. Aguas, aquí está la contraparte. No quiere decir que rehuyamos, porque dice, ¿por qué pusiste a The Depeche Mode? ¿Qué intención? Bueno, es porque me gusta, decían algunos. No, pero es nada más porque te gusta. ¿Qué relación tiene? ¿Qué sustento? ¿Hay alguna conexión, algún vínculo? Si vas a hacer una película, que por ahí, amigo, yo tengo un guión, ojalá en algún momento, y si no, lo voy a escribir para que alguien lo haga, se llama Y Volveré. Y yo cuando dije, Y Volveré, me acordé de una canción de Los Ángeles Negros que se llama Y Volveré. Dije, por supuesto, este norteamericano, estadounidense, que está enamorado de la cultura mexicana, quiere hacer un recorrido final de su vida, ir a La Paz, vende todo lo que tiene y se va en un bochito escuchando a Los Ángeles Negros, porque además ama la música de Los Ángeles Negros y ama la música y la cultura latinoamericana, principalmente mexicana. Entonces va a ir escuchando la música de Los Ángeles Negros, tiene una conexión. No le vamos a poner a Depeche Mode porque no hay una relación. No le vamos a poner a Depeche Mode porque nos gusta. Al final de cuentas, es una búsqueda y ampliamos nuestra cultura musical. No quiero decirles qué música no me gusta. Quiero decirles qué música sí me gusta. En general me gusta la música. Si a mí me ponen un blues, o un jazz, o un rock gótico, un death rock, un rock clásico, un post-punk, un punk, un electropunk, una música electrónica, avant-garde, dark electro, todo lo que es, toda esa música me gusta. Una música, una opereta, un concierto de cuerda, por supuesto, porque me hace sentir y vibrar. La música es el arte más inmediato. ¿Lo amas o no lo amas? ¿El pelómetro existe o no? Y cuando está bien, cuando hay un artista detrás y que sabe interpretar y toca el alma, pero por supuesto, pero la música es tan inmediata que solo con escucharla, no hay que verla, hay que escucharla. Y al escucharla vamos a tener una conexión interna donde posiblemente tengamos imágenes, sensaciones, recuerdos, rememoramos cosas, viajamos en el futuro. La música para mí es el arte más inmediato y no es, algunos dirán, el arte es subjetivo, por supuesto. Algunos dirán, no, el arte no es subjetivo, es objetivo. El artista, el pintor pinta de manera objetiva. El artista se expresa de manera objetiva, pero la interpretación no es la misma que va a tener María, la señora que vende tamales en la esquina, o el cirujano Alfredo Gutiérrez, pero finalmente van a escuchar ambos. Bueno, no quiero elaborar mucho por ahí, pero más que nada quise comentar acerca de ampliar la búsqueda, no casarnos, y eso nos pasa mucho a la gente que somos de una época y que ya no queremos escuchar nada, porque decimos que ya nada es bueno y que bueno, todo se recicla. Evidentemente, hay algo que construyó. Totalmente estamos regresando a los 80s y a los 70s, incluso a los 60s, continuamente. Pero también hay una música que empieza a hacer una búsqueda. Y ahí, si hay buena música o mala música, ya es criterio de cada uno. Y si la música es compleja o no es compleja, hay gente que dice, yo puedo escuchar desde una gran obra clásica
hasta una pieza o hasta una rola muy popular de Gueto. Y ambas me dicen algo en el corazón. Bienvenida a la diversidad musical. Bueno, que estén muy bien. Yo me despido. No sé si poner una rolita más. Nos atreveremos. No voy a hacer que tengamos problemas, pero ya la escogí. Vamos a cerrar con New York, New York. Una rola de Nina Hagen que fue producida en 1983. Yo me despido con esta rola y déjenme preparar aquí rápidamente. Cerramos programa. Ponemos filtrito para que no tengamos, crucemos los dedos, un silencio por parte de Facebook Live. Yo me despido, amigos, que estén muy bien. Hasta la próxima. Buenas noches. Opening up. New York, New York.